Buenos días a todos. Empezamos en esta jornada de transformación digital que hemos organizado en el Instituto de Estadística y Cartografía en su sesión primera. La segunda será pasado mañana. Y bueno, va a intervenir en primer lugar José Ignacio Castillo Manzano, que es el secretario general de Economía de la Consejería de Transformación Económica, que es nuestra consejería. Cuando quieras, José Ignacio. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Lo primero es que me alegra poder inaugurar esta jornada, ¿no? Una jornada sobre transformación digital, digital en sí misma la jornada, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Como algunos de vosotros sabréis, estaba prevista para abril y que al igual que, bueno, pues la vida de todos nosotros, pues ha tenido que reorientarse, adaptarse a esta nueva normalidad que si algo la define, pues es que es una nueva normalidad digital, ¿no? El tema que hoy nos trae aquí, la transformación digital, cuya indudable importancia ya estaba presente antes de la pandemia, se vuelve ahora indispensable, ¿no? Pilar de nuestra sociedad. Me recuerda un poco el famoso diálogo de la película Amanece que no es poco, ¿no? En el que los lugareños respetaban a su regidor, el alcalde, y les decía: alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario, ¿no? Pues la digitalización que nos rodea, que nos permite hoy estar aquí y seguir con la tarea de transformación, de transmisión de conocimiento, pero mantenida pues esa debida distanciamiento social, pues hoy más que nada es necesaria. Un ejemplo concreto es la transformación digital de cómo las personas, los gobiernos, las empresas cambian su forma de interactuar, de cooperar, de trabajar de forma mucho más eficiente, ¿no? Y de cómo lo hacían en un pasado relativamente cercano. Y eso pues es debido a estas tecnologías digitales, ¿no? La irrupción de la COVID ha acelerado, ¿no?, esta transformación basada también en una serie de disrupciones tecnológicas. La transformación digital es ahora esencial para reforzar una estrategia de crecimiento con una mayor igualdad de oportunidades, pero también con mayor cohesión social, territorial, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. El mecanismo de recuperación y resiliencia que pone en marcha la Unión Europea al inicio de esta pandemia, antes del verano, y que, bueno, que todavía se está estructurando como medida de respuesta rápida e histórica a los efectos de la COVID, saltándose los techos de gasto, ¿no? Y en el que estamos trabajando actualmente para su definición en Andalucía, indica la transformación digital como elemento fundamental en esta estrategia. La transformación digital debe mejorar la conectividad, debe mejorar las competencias también digitales para poder aprovecharla, el desarrollo de esas capacidades, inteligencia artificial, ciberseguridad, informática de alto rendimiento, son conceptos que están dentro de esta estrategia europea. Por ello no es de extrañar que cuatro de las 7 líneas que conforman el omnipresente Fondo Next Generation están de forma directa relacionadas con la digitalización. Por un lado, la conexión, la línea de conexión, que es la línea cuarta, ¿no?, donde hay que fomentar un mayor despliegue de fibra del 5G. La línea quinta, modernización, que es digitalización de la administración, algo de lo que hoy, pues, y el próximo miércoles hablaremos bastante. La línea sexta, ampliación, aumento de capacidades industriales en la nube, de mejores procesadores, ¿no?, para favorecer esa digitalización. La línea 7, de reciclaje y de mejor formación de los trabajadores en esas competencias digitales. Pero es que las otras 3 líneas, la relación con la digitalización también existe, un poco más indirecta, pero hoy no tiene sentido hablar de energía sostenible sin que esas empresas energéticas estén también a su vez digitalizadas. Paralelamente, y desde un punto de vista pues menos economicista y sí más institucionalista, una sociedad con mayor madurez digital posibilita el desarrollo de políticas basadas en la gobernanza del dato, otro tema de lo que hablaremos estos 2 días. Un entorno con mayor transparencia, en el que los datos se puedan capturar fácilmente, que estén disponibles, que estén accesibles, que se puedan compartir y que puedan servir para la toma de decisiones de todos los agentes, no solo de la administración pública, también de empresas, también de los ciudadanos. La mejora de la calidad institucional es esa asignatura pendiente que de forma sistemática nos recuerda que los diferentes organismos internacionales, como
la OCDE o el índice de Gotemburgo que suele encargar la Unión Europea cada 3 o 4 años y en el que precisamente nuestro país y nuestra región no aparece en los lugares de cabecera, ¿no? Pero también nos lo dicen los gabinetes de previsión y de análisis económico, los grupos de investigación, que es un campo en el que tenemos mucho margen, mucho gap por rellenar, en el que podemos ganar competitividad. Las nuevas tecnologías están presentes en la aparición de nuevas formas de entender ese entorno y de relacionarnos con él. Como hemos dicho antes, pues, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Hay nuevas formas de empleo, los riders, pero también tenemos de nuevas formas de relacionarnos en la propia sociedad, las redes sociales, ¿no? Nuevas estructuras empresariales basadas en ese exitoso modelo de negocio que son las plataformas. Incluso nuevos sectores emergentes, como los propios de la economía colaborativa. Es por esto que la medición estadística de esa transformación y de la denominada economía digital es compleja. Su complejidad no reside tanto en la definición de lo que puede ser considerado digital o no, que cada vez lo impregna todo, sino también en la necesidad de captar un fenómeno que es cambiante, que está en desarrollo. Por ello, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pues no es ajeno a esta nueva transformación socioeconómica. Y dentro del anteproyecto de plan estratégico y cartográfico que será del año 21 al 27, pues la transformación digital aparece como uno de esos ejes, ¿no?, en lo que vamos a tener que dedicar esfuerzos conjuntos. De esta manera, la presente jornada, en la sesión de hoy lunes y en la sesión del miércoles, pues será como el pistoletazo de salida, ¿no?, de esta nueva estrategia que debe recorrer el Instituto de Estadística, pues como he dicho antes, hasta el 2027. Un recorrido que no es sencillo y que estamos convencidos de que necesita más que nunca de la participación de todos los agentes sociales, de la sociedad, de los diferentes centros de mando que conforman la Junta de Andalucía. Con esta vocación doy comienzo hoy a este webinar, el primero del IECA en modalidad online, ¿no? Por tanto, el primero también completamente digital dentro del IECA. Y, bueno, pues estoy seguro que van a ser 2 días de trabajo intenso, concentrado, en pocas horas durante la mañana, ¿no? Y, bueno, pues agradeceros a todos vuestra asistencia. Y está claro que el éxito también de este formato pues nos servirá para de cara al futuro seguir explorando las posibilidades de esta forma de presentar y de transmitir conocimiento. Muchas gracias a todos y sin más preámbulo cedo la palabra al primer ponente, que creo que es Emilio, ¿no? Emilio Congregado. Compañero, ¿qué tal? Bueno, sí, te parece... hola, Emilio. Muchas gracias, José Ignacio. Si os parece, un poco por logística, hacemos la presentación de los 3 ponentes y luego intervenís. Y así, digamos, organizamos el tiempo y dejamos el debate para el final. ¿Parece? Bueno, bueno, buenos días a todos. Yo quisiera agradecer a los ponentes que hoy nos acompañan su disponibilidad y su esfuerzo para con nosotros aquí en el Instituto. Me gustaría agradecer a Centra también, al Centro de Estudios Andaluces, que nos ha cedido la plataforma que nos permite, como decía el secretario general de Economía, esta primera jornada digital, es decir, ir haciendo también esta transformación digital en la manera en cómo tenemos nosotros, la manera que tenemos de organizar este tipo de actividades, que hasta ahora no lo habíamos hecho. Y bueno, y a todos los que nos acompañáis como asistentes, daros las gracias. Como decía el secretario general de Economía, el objetivo de la jornada de hoy es empezar esta hoja de ruta que tenemos en torno a cómo abordamos desde la estadística y la cartografía la transformación digital. Es un fenómeno, lo decía él, transversal, que impacta en todos, se propaga a través de todos los sectores, todos los ámbitos de la economía, el modelo de relaciones laborales, el modelo de negocio, y que desde el punto de vista de una región como la nuestra, bueno, pues añade también ese punto de mayor dificultad de ser capaz de regionalizar todos estos fenómenos. Como decía, contamos con expertos que participan en este proceso de definición
de cómo abordamos la medición de la digitalización en el ámbito de la estadística y que nos van a aportar su visión acerca, bueno, pues cuál es el estado de la cuestión. En primer lugar, intervendrá Rodolfo Ostolaza. Rodolfo es economista, actualmente es responsable de las estadísticas de comercio de la OCDE, donde llevan a cabo proyectos de investigación sobre cuestiones conceptuales y de medición, desarrollo de productos innovadores que responden o que respondan a la Agencia de Comercio y Globalización, incluido, como es lógico, el comercio digital internacional. Ha sido director de Insumo Producto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y con él nos une, que lo comentábamos antes, que esta es una agencia que integra la estadística y la cartografía, como es nuestro caso, y llegábamos a la conclusión que ningún otro a nivel mundial. Bueno, la OCDE, junto con Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, y junto también con un reducido grupo de agencias estadísticas, lideran desde 2016 un proceso de construcción de un modelo de información de la economía digital en un contexto macroeconómico, es decir, un marco para cómo abordar una cuenta satélite de la economía digital. Y abordar este fenómeno desde el planteamiento de una cuenta satélite permite integrar, de acuerdo con el esquema conceptual que proponen los sistemas de cuentas, todos los aspectos relevantes que han de considerarse para llegar a la medición de la economía digital y el impacto de la digitalización en los diferentes agregados económicos. Este modelo resultante ha de ser la hoja de ruta que nos planteemos agencias como la nuestra, agencias que nos dedicamos a la estadística oficial con el fin de alcanzar esta aproximación a la economía digital. En segundo lugar, intervendrá Emilio Congregado, es economista, catedrático de Economía de la Universidad de Huelva y director del Máster de Economía, Finanzas y Computación de la Universidad Internacional de Andalucía. Es experto en economía regional, emprendimiento y economía laboral y abordará el análisis de los efectos de la digitalización en la estructura y modelos de negocio. Emilio, además, colabora con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en el análisis de la definición y medición de la economía digital, bueno, pues con el objetivo de abordar la revisión del estado de la cuestión y una propuesta como desde el Instituto de Estadística y Cartografía abordamos esa medición o esa aproximación a la economía digital. Y por último intervendrá José Antonio Santa Foncuberta, que es estadístico facultativo del Instituto Nacional de Estadística y jefe de área responsable de estadísticas de globalización, tales como la encuesta de comercio internacional de servicios y las estadísticas de filiales extranjeras. En el INE ha trabajado en diversos ámbitos estadísticos, como la encuesta de salario y costes laborales, las estadísticas hipotecarias y financieras, las estadísticas de transporte de pasajeros o las estadísticas de gastos turísticos. Durante algunos años fue director de la Oficina de Relaciones Internacionales del INE y forma parte de diversos grupos internacionales de Eurostat, OCDE, Organización Mundial del Comercio y Naciones Unidas, desde los que están contribuyendo a la elaboración de guías y manuales internacionales en el ámbito de las estadísticas de globalización económica. Su intervención abordará la medición del comercio digital en la estadística oficial que elabora el INE. Así, sin más, le doy paso a ellos. Las intervenciones serán aproximadamente de unos 20 minutos. Contaremos con un turno de preguntas al final y os animo a que estas preguntas las vayáis dejando en el chat para después, cuando lleguemos a ese momento de plantear las preguntas, tengamos organizado un poco el debate. Así que, sin más, doy la palabra a Rodolfo. Muchísimas gracias, Elena, y muchísimas gracias al IECA por la invitación. Me gustaría presentar, compartir, ahí está. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. El día de hoy a mí me toca platicar un poquito de cuáles son los desafíos conceptuales, particularmente en términos de la estadística para la medición de la economía digital. Y bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué queremos medir? Cuando hablamos de economía digital, ¿qué queremos medir? ¿Acaso queremos ver el tamaño del comercio electrónico o solamente aquellas transacciones que se entregaron digitalmente, como pueden ser los servicios de streaming? Nos interesa cuánto vale cuánto participa en el valor agregado las industrias digitales, cuál es la proporción de bienes y servicios digitales del PIB, o nos interesa el valor de los datos, o cuánto se ha invertido en herramientas digitales. Desafortunadamente, todos estos conceptos no se pueden agregar en una sola estadística, son diferentes puntos
de vista que son interesantes y relevantes para medir la economía digital. Pero lo que sí sabemos es qué le interesa a los usuarios saber sobre la economía digital. Lo que queremos saber es si los bienes o servicios fueron ordenados digitalmente, es decir, a través de una red de ITC, o si fueron entregados digitalmente, como puede ser el servicio de datos que tenemos en el móvil, o si fueron ordenados y o entregados a través de alguna plataforma de intermediación digital. Estos nuevos jugadores, como Uber o como Netflix, han venido a ser muy disruptivos y a cambiar las reglas del juego. No necesariamente con actividades nuevas. Son actividades que ya se miden en las cuentas macroeconómicas, el alojamiento, el transporte, la distribución, el entretenimiento. Pero sí puede haber, por ejemplo, un aumento en las actividades informales, como puede ser el caso de Uber o de Airbnb, que puede requerir revisiones a cómo estamos estimando y cómo nos estamos aproximando a estos fenómenos. El eje rector, desde nuestra perspectiva para medir la economía digital, es la naturaleza de la transacción, es decir, cómo se lleva a cabo la transacción. Y para eso hemos identificado tres grandes ramas. Primero, tiene que ser ordenado digitalmente, es decir, la compraventa de un bien a través de redes informáticas, todos diseñados específicamente para esto. No basta con enviar un correo electrónico pidiendo una cotización, sino tener toda una infraestructura que permita tener el carrito de ventas y de compras listo. Esto sigue la definición de comercio electrónico que ha tenido la OCDE ya desde hace algún tiempo. El otro es aquel que es entregado digitalmente. Son todos estos servicios descargables y flujos de datos, como puede ser software, todos libros, etcétera, música. Todo esto se entrega de manera digitalmente al usuario final. Y por último, el habilitado por plataformas. Y es aquí donde las plataformas de intermediación digital juegan un rol, porque permiten emparejar al comprador con el vendedor, con el proveedor. El problema que tienen estas plataformas es que pueden tener su sede en el país extranjero, ser de propiedad nacional, ser de propiedad extranjera, en fin, plantean una serie de retos en términos de la medición estadística que son muy complejos de resolver en la Pero no basta con saber únicamente el cómo se lleva a cabo la transacción. También nos interesa saber quién está produciendo qué, quién está consumiendo qué. Por ello, hemos creado un marco de referencia para medir el comercio fronterizo digital. Y lo primero que tuvimos que ponernos a pensar es, ¿cuál es el alcance de este marco de referencia? Primero, todo aquello que esté incluido en las estadísticas de comercio tradicionales. Digamos, en lo que está reflejado en, por ejemplo, las transacciones en aduanas. Pero todo aquello que tiene que ver con flujos digitales no monetarios, léase datos, no lo estamos incluyendo porque en este momento rebasa la frontera de producción en la cual se enfocan las estadísticas macroeconómicas. Por supuesto, el cómo, del cual ya les he platicado, es si se ordena digitalmente, si se entrega digitalmente y si se ordena y se entrega digitalmente. Por supuesto, alguno habilitado por plataformas de intermediación digital. Los productos no cambian, ni los servicios, sigue siendo el qué. Lo que no estamos considerando es precisamente la información no monetaria y datos. Esto es en este momento, porque este marco de referencia sin duda está evolucionando. Y por supuesto que la investigación sobre datos, cómo medir los datos, está caminando para llegar a algún punto y hablaremos de ello al final de la presentación. Y los actores, el quién, tampoco cambia. Siguen siendo las empresas, los hogares, las instituciones sin fines de lucro, los gobiernos. Lo único que estamos poniendo como foco en este marco de referencia es cómo sucede la transacción, es decir, si fue digital o no. Ahora bien, la pregunta que surge aquí es, ¿qué es el comercio digital? Después de mucho debate al respecto, se llegó a una definición relativamente simple, pero que engloba muchas cosas. El comercio digital es todo aquel que se ordena y o se entrega digitalmente. Es decir, puede ser ordenado digitalmente, por ello se considera comercio digital, o puede ser entregado digitalmente, aunque se ordene de manera tradicional. Y por supuesto, esto incluye a las plataformas de intermediación digital. Y retomo el tema, ¿por qué son importantes estas DIPs?
Primero, porque son una fuente potencial de subregistro del comercio. Cuando nosotros, como un hogar, compramos, por ejemplo, en Amazon, y el producto viene desde China, nosotros probablemente estamos comprando en Amazon España, pero es muy posible también que el bien venga desde China. Y por el tamaño del paquete, por el comercio de minimis, es posible que no entre dentro de las estadísticas tradicionales de comercio. En ese sentido, tanto los hogares como las empresas cada vez realizan más importaciones directas. Y esto tiene mucho que ver con cómo operan estas plataformas. Por ejemplo, pueden tener un sitio de dominio local, como me hizo en España, pero no necesariamente una empresa española, porque incluso puede ser que esta empresa que está registrada en el registro de negocios de España tenga una función o una clasificación industrial que no tiene que ver con el centro del negocio. Por ejemplo, pueden ser una agencia de logística, de publicidad, de marketing, y no refleja al 100% cuál es el impacto de estos flujos en la estadística nacional. También son importantes por las importaciones de servicios digitales. Cuando utilizamos Netflix, por ejemplo, y comenzamos a ver alguna serie, alguna película que nos interese, el servicio que estamos recibiendo se está entregando digitalmente. Es una importación que está realizando el país de Estados Unidos. Y esto tiene que estar en cierta medida controlado para poder o identificado para poder reflejarlo en las estadísticas, y no necesariamente sucede así. Ahora bien, hay dos tipos de plataformas de intermediación digital, de las cuales solo nos importa la primera, que son aquellas que cobran una tarifa, porque estas le cobran ya sea al comprador o al vendedor una tarifa fija, un porcentaje, lo que sea, pero tienen un flujo de efectivo directo, podemos decir. Es el caso, por ejemplo, de Uber o de Airbnb, que cobran una tarifa directamente por el uso de la plataforma. Y en estos casos se la compran al oferente se la cobran al oferente del servicio. Y están aquellas plataformas que brindan servicios digitales gratuitos sin cobrar una tarifa y se financian ya sea a través de publicidad o a través de la venta de datos a algunas compañías que buscan vender bienes y servicios a otros usuarios que reciben estos servicios digitales gratuitos. Y aquí vuelve a surgir la pregunta de cómo evaluamos esos datos, ya que son el modelo de negocios de estas empresas como Facebook. Otro tema que es importante es, ¿qué es esto de los servicios entregados digitalmente? Siguiendo el concepto de servicios basados en las tecnologías de la información y comunicaciones desarrollado por la UNCTAD, se consideran todas las transacciones transfronterizas que se entregan de forma remota a través de estas redes. Sin embargo, es muy probable que una parte significativa de estos servicios entregados digitalmente sean ordenados digitalmente, como puede ser el software, el streaming, la música, los libros electrónicos, etc. Pero también hay muchos servicios que se entregan digitalmente que no se ordenan digitalmente. Uno de ellos es, por ejemplo, los cargos de roaming. Si no realizas la conexión con tu compañía encargada de los datos de tu teléfono móvil y quieres realizar una llamada, el cargo se va a realizar de manera automática. No se ordenó en cierta medida. Y también las transacciones de gran escala de servicios entre empresas no se ordenan digitalmente. Espero que con esto quede claro cuál es la diferencia entre ordenado digitalmente y entregado digitalmente. Ahora, el gran reto como estadísticos que tenemos que plantearnos es, ¿dónde puedo conseguir información que me refleje estas transacciones? Si bien es un fenómeno nuevo, también es cierto que los elementos de estadística básica con los cuales contamos pueden brindarnos cierta idea de cuáles son los flujos que estamos tratando de medir. Por ejemplo, las encuestas a empresas nos pueden dar una idea del tamaño del e-commerce, del comercio electrónico per se. ¿Cuánto le venden las empresas directamente al consumidor o cuál es el comercio electrónico entre empresas? Y este es un porcentaje que se puede incluir dentro de una encuesta regular a empresas. El problema con este tipo de datos es que no necesariamente van a reflejar, como su nombre lo indica, las tasas con los hogares. Pero en las encuestas a hogares podemos tener una idea de cuáles son las importaciones que provienen
de plataformas de intermediación digital. El gran reto aquí es que el informante no necesariamente conoce el origen de la plataforma a la cual pidió. Por eso es necesario también que los institutos de estadística den un paso más para decir, ok, aunque se compró en este sitio en particular, Amazon España, sabemos que es una importación por X, Y, Z razones. Una fuente de la cual se ha hablado mucho en términos estadísticos es el uso de tarjetas de crédito, sobre todo para transacciones entre negocios y consumidores. Esta fuente en particular ha sido muy utilizada para tratar de replicar los resultados que se obtienen de fuentes tradicionales relacionadas con el turismo. Por ejemplo, si una tarjeta de crédito está presente, está en un país distinto al que fue emitido, existe una muy buena posibilidad de que esto se trate de una transacción relacionada con el turismo. También están todas estas encuestas de comercio internacional de servicios que se realizan generalmente en empresas, y esto nos puede dar una idea del tamaño del comercio digitalmente entregado. También está el ITRS, el Sistema de Informes de Transacciones Internacionales, que nos permite ver estos servicios digitalmente entregados, sobre todo de grandes empresas como Google, como Facebook, como Amazon. Es el caso de Brasil, por ejemplo, que utilizan este sistema de información. En Europa tenemos el Mini One Stop Shop, que nos permite ver las importaciones de los hogares entregados digitalmente. Los casos de éxito en este sentido, o que han empezado a explorar el tema, son Hungría y Dinamarca. Y hay otras fuentes de información que se tienen que empezar a desarrollar, como por ejemplo, la información directa de las plataformas de intermediación digital. Hay que ir con las empresas, hay que pedirles la información. El gran reto aquí es que desafortunadamente muchas de estas empresas están localizadas fuera de Europa, puede ser en Estados Unidos, e incluso las que están localizadas en Europa pueden estar en una demarcación distinta, y eso implica que se empiecen a buscar otros elementos para poder compartir la información entre las agencias estadísticas. Los datos de impuesto al valor añadido también son muy relevantes o pueden darnos una idea de cuáles son las transacciones que se están llevando a cabo digitalmente. La información que tienen los bancos centrales, los sistemas financieros sobre transacciones entre diferentes agentes también pueden ser modelados para tratar de tener una idea de estos montos. La información en aduanas, por ejemplo, en China ya se les está solicitando que indiquen claramente si es una transacción de comercio que se realiza, se ordenó digitalmente. Fuentes privadas, hay varios proveedores que dan cierta información. La gran limitante que estas tienen es que no se puede hacer pública la información muchas veces de lo que se obtiene con ellos. Y los registros administrativos, por ejemplo, para el caso del gobierno, para entender cuáles son estas transacciones que realiza el gobierno, se necesita un mecanismo que dé claridad y que brinde a las estadísticas justamente las transacciones que queremos que se vean reflejadas por este agente. Y por toda la presentación me he evitado hablar del gran elefante que tenemos en el cuarto virtual. Este elefante se llama datos. ¿Cómo hacemos para medir los datos? Primero, ¿por qué nos importa medir los datos? Desde que se publicó el Manual Internacional de Cuentas Nacionales, la producción de datos se ha vuelto fundamental para muchos modelos de negocios, insisto, Facebook, Wikipedia, etcétera, etcétera. Incluso hoy en día, hasta las empresas más tradicionales, pequeñas y medianas empresas, producen algún tipo de datos, con el objetivo de aumentar los rendimientos o reducir los costos. Hay una parte de estos datos que se utilizan continuamente en la producción durante más de un año. En ese sentido, podría pensarse que son una especie de activo fijo, pero el propio sistema, la propia metodología, no nos permite incluirlos, sino como bases de datos. Y debido a esta clasificación y definición actual, existe una preocupación creciente de que la producción de datos como sí no se esté representando adecuadamente en las cuentas macroeconómicas. Y esto tendría un impacto, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, en los balances de la economía y en la productividad. Desde la década de los 2000 ha existido todo este debate y argumento de que las estadísticas no están captando el gran brinco en la actividad que se ha tenido debido a la digitalización.
Si bien se ha realizado mucho o se está tratando de estudiar este fenómeno con mayor profundidad, aún quedan varias cosas por hacer. Primero, definir qué son los datos, qué es lo que podemos definir como datos. Y en este rubro les voy a presentar algunos avances que se han tenido, pero sobre todo cómo registrarlos. También se tiene que diferenciar entre consumo e inversión de datos, aquellos datos que se pueden utilizar por más de un año contra aquellos que no. ¿Cuál es la depreciación de los datos? ¿Acaso los datos se deprecian? Es mucho más rápida que la de un activo fijo tradicional como una máquina. ¿Cómo podemos identificar esto? Y por último, ¿cuáles son las propiedades de los datos? ¿Quién tiene el poder, el control de los datos? ¿Es acaso quien generó el fenómeno observable, como veremos más adelante, o es la empresa que capta esta información y la junta, y entonces el fenómeno observable tiene valor porque es un conjunto de fenómenos observables? En ese sentido, los avances más recientes que hemos tenido en cuanto a las cuentas nacionales en particular definen a los datos como el contenido de información que se produce mediante la recopilación, registro, organización y almacenamiento de fenómenos observables en un formato digital. Si nosotros quitáramos la parte de formato digital, estaríamos hablando de cualquier estadística. La parte relevante aquí es que es un fenómeno observable en un formato digital, al que se puede acceder electrónicamente para referencia y procesamiento. Esto quiere decir que es el resultado de un proceso de producción. Los datos producidos, hasta el momento, lo que se ha discutido es que sus propietarios obtienen beneficios económicos durante al menos un año, entonces esos son un activo. Si obtienen beneficios durante menos de un año, entonces son parte del consumo intermedio, es parte de sus insumos para poder generar producto o servicio. Y también los datos no son los fenómenos observables en sí, sino que son parte de los insumos para generar datos. Pues estos fenómenos observables son la ocurrencia de un evento o información singular y como tal se consideran no producidos. Insisto, la parte relevante aquí es que se pueden tener en un formato digital. ¿Qué sería un fenómeno observable? Cuando creo una cuenta en Google, en Facebook, en Airbnb, estas empresas juntan toda la información que tienen de estos fenómenos observables y pueden reproducirlos. Uno mucho más sencillo de entender es cuando tenemos activada la geolocalización en el móvil y Google sabe a dónde vamos o Waze sabe a dónde vamos. Estamos generando un fenómeno observable del cual la empresa posteriormente obtiene beneficios. Sin duda hay avances en el tema de la medición de los datos, pero sigue siendo un tema espinoso que requiere aún más debate y por supuesto estos foros son fundamentales para poder entender con mayor claridad el fenómeno. Con esto termino y agradezco de nuevo al IECA y a todos los participantes por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu intervención. Bueno, yo creo que quedan encima de la mesa muchas cuestiones que, bueno, algunas se ha planteado y que veremos después. Si os parece, interviene ahora Emilio Congregado. Emilio. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer al Instituto la invitación. Para mí siempre es un placer el poder estar en este tipo de eventos. No es la primera vez que he tenido contacto con el Instituto para... voy a ir compartiendo. Vale. No es la primera vez que he tenido la oportunidad de colaborar con el Instituto en proyectos, en momentos clave. Si algo tiene el Instituto de Estadística de Andalucía es que normalmente es capaz de lanzarse en momentos muy iniciales en los que hay grandes cambios en la forma de hacer estadística. Es un organismo normalmente muy pionero en todo tipo de, siempre está atento a los cambios que tienen lugar en el mundo de la aparición de nuevas operaciones estadísticas o de nuevos retos estadísticos, y esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de colaborar con ellos en un momento como este. La otra vez fue
la elaboración de un sistema de competitividad empresarial para Andalucía, un sistema de indicadores, un subsistema estadístico, en el que tuvimos la oportunidad hace unos años de colaborar con la OCDE, con organismos en aquellos momentos como Fora, organismos internacionales que estaban en ese momento liderando todo ese tipo, toda esa emergencia de nuevas operaciones estadísticas. Entonces, en ese sentido, esto pues me trae buenos recuerdos, aparte de que me parece muy loable el que estas instituciones estén siempre, digamos, en vanguardia y atentas a todo lo que va sucediendo en el mundo o en torno al mundo de la estadística pública, de la estadística oficial. Yo voy a cambiar el registro y no voy a hablarles de plataforma, voy a hablarles de otras cuestiones y fundamentalmente de lo que quiero hablarles es del reto científico, profesional, empresarial y para la gobernanza que está teniendo lugar como consecuencia de todo esto que llamamos la transformación digital, la disrupción digital, la digitalización, como queramos llamarlo, ¿no? Yo quiero comentarles o quiero hablarles un poco de lo que está suponiendo en diferentes escenarios, en diferentes parcelas. Por un lado, se trata de un reto científico porque todo esto, toda esta nueva cultura basada en la digitalización y todas las posibilidades que ello permite en torno al aprovechamiento de los datos, a la disponibilidad de datos, a su tratamiento, está siendo incorporado a todas las disciplinas del saber, a todos los campos del saber y está desarrollando un nuevo paradigma en el ámbito de lo que sería la ciencia del dato, en el data science. Todo ello también está suponiendo un reto en el mundo profesional, porque no son pocas las profesiones, entre ellas la del economista, que está viendo cómo de manera sustancial cambian las competencias que se esperan que tenga un economista. En ese escenario, además, como normalmente la oferta de formación suele evolucionar de manera lenta y suele reaccionar con bastante tiempo, lo que sucede es que ese talento digital, es decir, esas personas o esos individuos con la capacidad para aprovechar todo este proceso es escaso y se produce una competencia importante por conseguir atraer ese talento digital. En el mundo empresarial, que es de lo que se me ha pedido que hable hoy, nos encontramos además con que las empresas tradicionales, fuertemente consolidadas, pues disponen de equipos directivos que muy difícilmente son capaces de entrar en esta nueva cultura data-driven, esta nueva cultura basada en datos. De manera difícil son capaces de entender no solo el valor que ello tiene, sino de conocer sus mercados, conocer sus procedimientos, conocer cómo funciona este mundo. Por todo ello, se transforma en un reto empresarial. La toma de decisiones basada en datos es un factor de competitividad, ¿no? Hay un término acuñado, business intelligence o inteligencia de negocios, ¿no? Que es un término un tanto extraño, ¿no? Porque es un término que quiere hacer referencia a aquellas empresas que intentan o que son gobernadas en base a la información, en base a los datos, que tienen un sistema de apoyo a la toma de decisiones basados en datos. Y se habla de ese tipo de empresas como en contraposición con empresas tradicionales que no pertenecen a la cultura digital y que tienen que competir en ese nuevo escenario. Como si hubiera empresas gobernadas por datos y empresas que no. Yo creo que esta división es una división de corto plazo porque en el largo plazo no existirá tal, ¿no? Existirán empresas que evidentemente tienen que tener un sistema de apoyo a la toma de decisiones igual que otras instituciones. Y también les quisiera hablar de que todo esto, además, plantea nuevos escenarios, nuevas oportunidades de negocio, porque la digitalización y el valor económico de los datos, como decía anteriormente Rodolfo, son también nuevas oportunidades, abren nuevas oportunidades de beneficio y hace que nuevas oportunidades, tanto para empresas que tienen datos y que pueden ponerlo en valor, que pueden monetizarlo, lo hagan, como para que nuevas empresas surjan en torno a este nuevo producto, a este nuevo elemento que es el dato. Y por último, esto también es un reto para la gobernanza de las instituciones públicas, es decir, esto no se circunscribe al mundo de la empresa privada. Las empresas públicas tienen que ser conscientes de que tienen que tener un sistema de toma de decisiones basadas en datos. Y justamente aquí es donde estas instituciones, que han de estar también gobernadas por el dato,
pues deberían reforzar su digitalización, sus sistemas de almacenamiento, el cruce de información de diferentes fuentes, la monitorización, en definitiva, de la información. Y en ese escenario, las agencias públicas de estadística deben transformarse en un elemento, en un pilar fundamental para la toma de decisiones en el ámbito de lo público, ¿no? Y en ese sentido, ese reto es el que tiene el Plan de Estadística de Andalucía y el Plan Estadístico de cualquier territorio, que debería de tomarse muy en serio y pensar muy bien cuál va a ser su estrategia para todo este aprovechamiento. Desde la perspectiva, como decía anteriormente el secretario general, de que todo esto, toda esta cultura del dato es un pilar clave dentro de la estrategia de crecimiento y competitividad regional de cualquier espacio que consideremos. De lo que no les voy a hablar es del sistema, de los efectos que todo esto tiene para el sistema educativo, o los efectos para el mercado laboral de las plataformas digitales, ni tampoco los efectos sobre la distribución comercial o la supervivencia de las empresas o el sistema fiscal, ni sobre, también algo muy interesante, cuál es el papel de las instituciones públicas en todo este proceso. Si es un catalizador, si es un regulador, un promotor, un supervisor. Estas son cuestiones que escapan, tremendamente interesantes, pero que escapan de lo que quería contarles hoy, ¿no? Desde mi punto de vista, aquí la clave de todo el proceso está en que toda la digitalización lo que ha introducido en el sistema es una gran cantidad de sensores y el hecho de que cada transacción que hacemos, cada movimiento que hacemos, cada emisión de información que hacemos va dejando una huella digital, y esta información las nuevas tecnologías te permiten almacenarla, tratarla y explotarla. Eso es lo nuevo. Y eso es lo que se conoce con el nombre de datificación. En ese proceso de datificación, evidentemente las empresas, lo que al final el elemento transversal para la empresa es que todo esto le permite hacer una toma de decisiones basada en datos. ¿Esto quiere decir que hasta ahora las empresas no tomaban decisiones basadas en datos? No quiere decir eso. Simplemente quiere decir que ahora las posibilidades de reducción de incertidumbre, las posibilidades de aprovechamiento de esa información son radicalmente diferentes. Como les decía, se trata de una revolución científica, una revolución profesional, empresarial y de gobernanza. Si alguien tiene dudas sobre esto, la revolución científica está afectando a todos los campos del saber. El hablar de Big Data, aparte de que el término sea más o menos preciso, o que en un futuro derive este término desaparezca y simplemente hablemos de datos, no de análisis masivo de datos, afecta a todos los campos del saber y se utiliza para cualquier tipo de análisis, y lo que ha permitido es ampliar las fronteras. Es decir, en cualquier campo del saber ha permitido analizar cosas que antes no estaban en la agenda de investigación porque no eran posibles. Pero no solo se trata de una revolución científica. Lo que se está produciendo, o en ese sentido, ¿no?, en el sentido de explorar nuevos campos, sino que se está produciendo un nuevo paradigma en torno a la ciencia del dato, en torno al análisis de datos, donde confluyen conocimientos de econometría, de estadística, de programación, de computación, de matemáticas, de machine learning. En definitiva, están confluyendo herramientas que diferentes campos del saber de las que hacían uso para tratar datos, están configurando un nuevo paradigma que está en construcción. Y buena prueba de ello es cómo se mezclan los métodos y las técnicas de la econometría y de la estadística con las del aprendizaje automático o con nuevas herramientas que proceden del mundo de la computación. Esta revolución, además, también conlleva una revolución profesional. Me he permitido poner aquí una serie de titulares de prensa en los que el denominador común es cómo, para hacer el aprovechamiento de esta información, el tratamiento de esta información, las diferentes empresas recurren a profesionales de ámbitos muy diferentes. La banca invierte en físicos. Empresas que recurren al Big Data para encontrar cosas tales como petróleo, o las dificultades que hay para encontrar este tipo de talento. En realidad, esto no es una opinión del que les habla, ¿no?, sino que todo este crecimiento de este sector, de esta sociedad
data driven, y todas las posibilidades y todo lo que surge en este entorno digital provoca que haya que cambiar casi el paradigma de la formación, ¿no? Y todo se orienta a generar un ecosistema de educación e investigación donde lo que se llama el sector de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas ocupe un rol central, ¿no? Como les decía, esto no es una opinión, ¿no? Esto yo creo que es más que contrastable, ¿no? Si uno se va a ver las demandas de una plataforma como LinkedIn, observa que las demandas de científicos de datos es una de las principales, ¿no? en este mundo, ¿no? Las grandes empresas demandan a consultoras cuando no son capaces, porque son empresas tradicionales, de que les diseñen estrategias de Big Data. Esas son demandas de las empresas. Y por último, podríamos observar cómo las notas de corte de las titulaciones más demandadas nos indican claramente cuáles son las demandas y por dónde van los tiros, ¿no? Matemáticas, informática, matemática computacional, economía, y están las notas de corte, y vemos como todo este tipo de formación se transforma ahora mismo en la vanguardia, en la punta de lanza de las demandas de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el mercado laboral es lo que demanda. Al mismo tiempo, la investigación en Big Data está sufriendo un desarrollo muy notable. Como les decía, esto también es una revolución empresarial, ¿no? La disposición de datos procedentes de diferentes sensores, de diferentes dispositivos, la inyección de datos de los diferentes departamentos, de las diferentes partes de la empresa, el aprovechamiento de la información de las redes sociales, de los sistemas de detección por imagen. ¿Qué hacen? Que todo esto nos dé unas posibilidades infinitas y nos permita, sobre todo en el marco empresarial, reducir la incertidumbre que es inherente a la toma de decisiones. De tal forma que todo esto se trata, o el fondo de todo esto es mejorar los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Esa es la clave para el mundo empresarial. Aumenta la cantidad de información, permite integrar información de diferentes áreas para tomar una decisión mucho más global, permite la inmediatez, una mayor frecuencia. Bueno, pues cualquier institución, cualquier organismo se enfrenta al reto de poner en valor esta información, porque eso le va a permitir aumentar su eficiencia y su eficacia. Y por otro lado, eso hace o obliga a que las organizaciones tienen que entrar en esta cultura de toma de decisiones basadas en datos. Para ello, ¿qué necesitas? Pues hace falta tener los perfiles profesionales adecuados para que se pueda adoptar este tipo de estrategia empresarial, esta cultura de gestión empresarial basada en datos. Para ello necesitas que evidentemente haya personal cualificado y tienes que encontrar a los expertos. Después necesitas saber, esos equipos directivos necesitan saber de estos mercados, necesitan saber si lo importante es invertir en capacidad de computación o en instrumental analítico o en almacenamiento. Y desgraciadamente las empresas que están en una cultura de empresa tradicional difícilmente son capaces de afrontar estos retos de manera autónoma. Por tanto, al final, el objetivo es conseguir un ecosistema empresarial digital en el que todo esto, desde la arquitectura del Business Intelligence, desde la cultura empresarial, desde el disponer de herramientas para análisis masivo de datos o para adoptar, pues tú necesitas todos esos requisitos, necesitas tenerlos articulados y necesitas que eso impregne de manera transversal a toda la sociedad, todo el tejido empresarial. Y todo ello con dos elementos más en juego, ¿no? Y es que todo esto cada vez requiere de un conocimiento más especializado, requiere de que las estrategias de gobernanza hagan uso de estas herramientas de inteligencia de negocio y al mismo tiempo que se desarrolle una serie de elementos de software, elementos y aplicaciones que permitan que todo esto se integre en cualquier tipo de empresa, empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas. Pero además, todo esto, como les decía al principio, genera un nuevo nicho de mercado, ¿no? Por un lado, hay una posibilidad que es que las empresas que no sean capaces de hacer esta transición de manera autónoma vean cómo estos servicios son prestados por empresas dedicadas
única y exclusivamente a externalizar estos servicios, ¿no? Ofrecer servicios avanzados a empresas en el ámbito de la digitalización y de la datificación. En definitiva, de lo que se trata es de disponer de un sistema que permita tomar decisiones en reducir la incertidumbre asociada a la toma de decisiones y desarrollar y explotar sistemas de información que permitan mejorar la competitividad empresarial. Además de esos servicios avanzados a empresas, esa externalización de determinados aspectos relacionados con la digitalización, el propio análisis de datos se transforma en una oportunidad de negocio. La puesta en valor de los datos, ya sea por cuenta propia o bien a través de su venta a empresas o sectores interesados, se transforma a su vez en un nuevo sector. Y este nuevo sector pues necesita, evidentemente, de que ese ecosistema de cultura basada en datos pues vaya impregnando toda la cultura de negocios y todo el tejido empresarial. Como les decía, el cuarto reto, la cuarta revolución, es una revolución para la gobernanza. Todo lo dicho hasta ahora no solo aplica para las empresas, sino que también aplica para el sector público. Las instituciones públicas necesitan contar con sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Volvemos a la misma cuestión. El requisito es que los equipos directivos, los policy makers, entren también en esa cultura de gestión basada en datos. Además, se tienen que producir cambios legislativos que flexibilicen el poder integrar datos entre instituciones o la propia explotación de los datos. Y hace falta un marco flexible que permita monitorizar de la mejor manera posible y haciendo uso de los nuevos sensores la evolución, la evaluación de cualquier toma de decisiones. En este punto, esto es un nuevo reto para la estadística pública, porque la estadística pública tiene que dar respuesta a esta necesidad de información y a esta nueva necesidad de disponer de un sistema de toma de decisiones apoyada en datos. Evidentemente, y dejo aquí un poco una cuestión para el debate, igual que en su día con la revolución industrial, también contamos con tecnófobos, ¿no? Los nuevos luditas de nuestro tiempo. Pero yo creo que esto es un camino inexorable, arrancado y que ha de impregnar, como les decía, la toma de decisiones en cualquier ámbito y tenemos que hacer frente a estos retos que les planteaba. Bueno, pues esto ha sido lo que les pretendía contar. Muchas gracias por la invitación, quedo a su disposición para responder a las preguntas que quieran o a través del chat ahora o en cualquier momento a través de Twitter. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Muy interesante, sobre todo la parte que nos toca de tener que poner ese reto, afrontar ese reto que como bien dice, las administraciones públicas no se pueden quedar fuera de lo que supone hacer el gobierno de los datos, el aprovechar todo el valor que los datos que tiene la propia administración supone, pero también la integración de otras fuentes para esa toma de decisiones, la evaluación de políticas públicas, la investigación y la puesta a disposición de los ciudadanos y las empresas, ¿no? Para que aprovechen ese valor que generan los datos y que en el caso de la administración es mucho en relación a los datos que cuentan. También es verdad que ahí en ese proceso de modernización, otro de los elementos que tú planteabas a nivel empresarial y que la administración tiene que producirse de ser incapaces de incorporar los perfiles profesionales que necesitamos para ello, ¿no? Bueno, y en eso estamos. Bien, si os parece, pasamos a la tercera presentación de José Antonio Santa. Cuando quieras, José Antonio. Hola, buenos días a todos. Primero me gustaría agradecer también, como el resto de ponentes, la invitación del Instituto de Estadística de Cartografía de Andalucía a estas jornadas. También me gustaría felicitar el trabajo hecho por Cristina e Iria en la organización, por su amabilidad, dar las gracias a los ponentes y sobre todo a todas las personas que están detrás escuchándonos. Voy a compartir, a ver si soy capaz, mi presentación. Ah, perfecto, ahí está. Aquí la tenemos.
Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que esta presentación que voy a hacer se vincula de manera casi natural con la primera presentación que ha hecho Rodolfo, ¿no? Él ha intentado explicar de una manera muy clara los esfuerzos de conceptualización de lo que es el comercio digital dentro de lo que es el contexto de la economía digital. Y yo me voy a intentar centrar un poco en ver cuál es el reto en la práctica de esa medición. Y voy a intentar hacer una aproximación a las fuentes estadísticas básicas que existen actualmente. Me he centrado sobre todo en las del INE, que son a las que mejor tengo acceso, pero también trataré de dar información sobre algunas otras fuentes tributarias que pueden servir para una buena medición del comercio digital. Como han mencionado tanto Emilio como Rodolfo, el comercio digital es un fenómeno absolutamente transversal que afecta a muchos ámbitos estadísticos, como ahora veremos, desde el ámbito de las encuestas a empresas, a encuestas a hogares, las administraciones públicas. Afecta realmente a una cantidad de ámbitos estadísticos, sociales, económicos, culturales, de toda naturaleza. Pero bueno, a mí me ha tocado hablar de la cuestión estadística. Lo que sí que me gustaría decir, para que nadie se llevase a engaño, es que actualmente no existe, por lo menos en España que yo conozca, una estrategia global para la medición del comercio digital de una manera, vamos a decir, armonizada, homogénea. Es decir, va a hacer falta que alguien, personas, hagan una coordinación nacional, tanto intrainstitucional dentro de sus propias instituciones como interinstitucional, porque como vemos, no solo afecta al INE, afecta también a la agencia tributaria, como ha mencionado Rodolfo, fuentes tributarias, fuente de IVA, la mini ventanilla única, que luego veremos lo que es, puede afectar también a los sistemas de información de pagos y cobros internacionales, que en este caso lleva, por ejemplo, el Banco de España, afecta al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, puesto que son los responsables de las estadísticas de comercio de mercancías. En definitiva, esto tiene mucha más miga de lo que parece y requeriría esa estrategia global. ¿Qué es lo que he hecho en mi presentación? Pues simplemente lo que he hecho ha sido hacer un recorrido sobre las fuentes estadísticas básicas ya existentes para ver qué podemos aprovechar de ahí, es decir, ver qué información estas estadísticas que ya están en funcionamiento están recogiendo sobre comercio digital, sobre comercio electrónico e intentar evaluar en una primera fase si esa información es suficiente dentro del marco conceptual que ha definido Rodolfo o por el contrario hay que añadir nuevas variables, nuevas desagregaciones para tener una medición más precisa del comercio digital. El índice de mi presentación, vamos a empezar partiendo de ese marco conceptual, de unas plantillas modelo que se encuentran en el Manual de Comercio Digital de la OCDE, la Organización Mundial de Comercio, que marca en alguna medida cuáles son ese qué, ese cómo, ese quién que ha explicado antes Rodolfo. A partir de ese marco conceptual se han elaborado una serie de plantillas, de modelos para presentar esa información sobre comercio digital desde un punto de vista estadístico. Veremos también cuáles son los modelos de negocio online para que todos manejemos más o menos un vocabulario común y sepamos identificar los distintos modelos de negocio, que ya los ha explicado Rodolfo, no voy a insistir demasiado. Y luego voy a ir desgranando dentro de las fuentes estadísticas básicas en empresas, en hogares y en frontera, lo que les he comentado antes, la información que tenemos sobre comercio digital. Al final vamos a ver cómo esa información recogida en estas fuentes estadísticas básicas se pueden meter en dichas plantillas para ver qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta. Y finalmente, bueno, hablaremos de algunas cuestiones que todavía están discutiéndose en los foros internacionales y algunas cuestiones relacionadas con las plataformas de intermediarios digitales. Bueno, esta es la plantilla informativa sobre el comercio digital que aparece en el propio manual de comercio digital. Es decir, nos está diciendo a los productores de estadísticas, señores, ustedes tienen que intentar medir esto que está aquí. Como ven, por filas podemos observar todo lo que ha explicado Rodolfo,
los bienes y servicios que son tanto ordenados digitalmente o solicitados digitalmente, así como los servicios que son suministrados digitalmente, con independencia de que sean a su vez solicitados o no digitalmente. Y ya ha explicado Rodolfo la importancia que tiene hacer esta subdivisión, porque el comercio digital no es solo el comercio electrónico, es decir, lo que tenemos todo en la cabeza, que son los bienes y servicios que son comerciados electrónicamente, son solicitados electrónicamente, luego con independencia de cómo se suministren, sino que hay también un deseo importante de información sobre los servicios suministrados digitalmente, plataformas o no plataformas, pero es muy importante conocer esa parte. Luego, esta misma plantilla destaca en la parte de abajo información concreta y especial, dada la complejidad de las plataformas de intermediarios digitales. Lo ha explicado ya Rodolfo, no quiero insistir. Se quiere que existan estadísticas especialmente centradas en los negocios de estas plataformas digitales que tan disruptivas están siendo en el comercio digital. Ahí, esto en cuanto a las filas, en cuanto a las columnas, cualquiera que esté familiarizado un poco con las cuentas nacionales ve que esta plantilla tiene un aspecto muy parecido al de una cuenta satélite. Por un lado está el qué y por columnas estamos viendo que esta información hay que darla por sectores institucionales, empresas, administraciones públicas, hogares. Hay que también implementar lo que es la dimensión geográfica. En este caso vemos, aparecen exportaciones e importaciones de comercio digital. Luego estamos simplemente viendo lo que es la dimensión internacional del comercio digital, pero obviamente habría una plantilla idéntica a esta para el comercio digital doméstico, aquel que se produce dentro de nuestro país. Y aquí aconsejan en cada una de estas celdillas, pues qué tipo de estadística o de fuente estadística o tributaria hay que utilizar. Bueno, esta plantilla, el propio manual encima añade una ampliación adicional con un anexo, que son estos addendum items que están aquí, que encima para ciertos aspectos, ciertas variables, ciertos qués del negocio digital, del comercio digital, pues habría una necesidad también de separar esa información del resto por su interés, ¿no? Aquí, además, en esta plantilla ampliada, encima hace mucho hincapié en que el sector institucional de las empresas demos información por las empresas financieras, no financieras. Lógicamente, las empresas financieras tienen una importancia vital en el comercio digital, quien no hace transacciones en su banco digitalmente. Y una cosa muy importante es el tema de las clasificaciones. Observamos que se nos va a exigir que esta información del comercio digital se haga a nivel de las distintas industrias. En este caso, podemos ver, en nuestro caso sería la clasificación CENAE, en el caso de Europa la clasificación NACE, pero es muy importante que se utilicen clasificaciones homogéneas, lógicamente. En el caso de los servicios, lo recomendado es una clasificación internacional que se llama EBOPS, que es la clasificación ampliada de la balanza de pagos de servicios, que es la que realmente se aconseja en el manual de comercio digital. Bueno, los modelos de negocio online voy a ir muy deprisa. Básicamente son tres, por conceptualizar un poco. Está la típica tienda web especializada, ¿no?, que normalmente tiene una web propia o una app, ahora que está muy de moda, donde hay un único propietario y donde ese propietario vende sus productos propios, ¿no? Es una tienda online especializada que utilizan compañías que todos nos podemos imaginar, Philips, Samsung, Dell, etc. Luego está el negocio que se llama e-retailer o e-vendor, donde es el e-vendor es el propietario, la propiedad económica de los productos también es de este e-retailer, y se venden una amplia gama de productos que no son solo propios, pueden ser marcas propias, pero pueden ser marcas de competidores, incluso, bueno, pues todos conocemos estos tipos de supermercado mayorista online, como Amazon e-commerce, donde tienen, pues, bueno, productos de todo tipo, Zalando, el propio Netflix, Spotify. Es decir, son negocios donde se venden muchísimas marcas y muchísimos productos. Eso sí, lo importante, la propiedad económica sigue siendo del negocio. Y luego tenemos las plataformas de intermediarios digitales,
hay múltiples vendedores, ya lo sabemos perfectamente, hay oferentes de bienes y servicios, hay demandantes de bienes y servicios, y la plataforma lo único que hace es intermediar, ¿no? La propiedad económica de los productos que se ofrecen en ningún caso es de la plataforma, y esta es la diferencia esencial, y se vende una amplia gama de productos, ¿no? Pero siempre que son productos que no son propios de la plataforma. Son los típicos online marketplace, los mercados online. Tenemos a Amazon, que está presente en toda la economía digital. Tenemos el ejemplo de Amazon Marketplace, tenemos Alibaba, Airbnb, Uber, en fin, todas las plataformas que todos conocemos. Esto es importante decirlo porque ahora me voy a centrar en las estadísticas y vamos a ver que se van a referir a estos tipos de negocio online. Vamos a entrar directamente en la primera encuesta, en el recorrido que yo he hecho por las encuestas del INE para ver cuáles tienen comercio digital. La primera de ellas es una encuesta muy importante de gran peso para el estudio del comercio electrónico. Es la encuesta de uso de TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, y comercio electrónico en las empresas. Yo la estrategia que empleo en la presentación es para cada encuesta, como tienen cuestionarios que son muy largos, muy pesados, algunos de entender, a veces no son planos, son cuestionarios con itinerarios, lo que he intentado es plantear en una única transparencia cuáles son las variables y las desagregaciones que tienen que ver con el comercio digital, y luego lo que he hecho ha sido mostrarles una tabla que cualquier usuario externo al INE, dirigiéndose a INE Base, que es la base de datos del INE, puede extraer referida al comercio digital. Es decir, yo no le he pedido a mis compañeros de cada una de las encuestas que me hagan unas peticiones a medida sobre comercio digital, sino son tablas que ya ahora mismo cualquier usuario externo puede conseguir en la base de datos de INE. Bueno, volviendo a la encuesta, esta es una encuesta muy potente porque da las ventas de comercio electrónico y las compras de comercio electrónico, tanto de bienes como de servicios. Y fíjense en las cajitas estas que les estoy planteando. Para las ventas tienen una desagregación muy acorde con la naturaleza del comercio digital que nos ha expuesto Rodolfo en ese gráfico. Porque por un lado tenemos los actores. Nos dice las ventas de comercio electrónico a quién van dirigidas. En este caso, por distintos porcentajes de business to consumer, desde la propia empresa a los consumidores finales, nos dicen qué porcentaje va de empresa a empresa y porcentaje que va de empresa al sector público, el B2G. Es decir, tenemos ventas de bienes y servicios, tenemos los actores y tenemos el cómo, la propia naturaleza de esas ventas. Es decir, la empresa lo vendiendo a través de su propia web, de su propia app, pero también cuáles de esos productos que se venden electrónicamente, la empresa los está contratando plataformas, marketplace, para vender sus productos. Eso también nos lo dice la encuesta. Y además, y esto es lo importante también, nos da la dimensión geográfica, con lo cual nos permite saber el comercio digital doméstico y el comercio digital internacional. La verdad es que la desagregación geográfica no es muy elevada, pero nos dicen el porcentaje de venta en España, en Europa y en la Unión Europea y en el resto del mundo. Luego también, aparte de las ventas de comercio electrónico hechos vía web o vía app, nos da una cosa que también ha mencionado Rodolfo, que son las ventas de comercio electrónico a través de EDI, es decir, del intercambio electrónico de datos, a través de esas tecnologías de protocolos TCP/IP, que son protocolos que utilizan muchas veces las empresas, casi todas las empresas multinacionales también, donde realmente a través de estos protocolos de transmisión automática de datos no hace falta ni la intervención humana, es decir, a través de redes de computadores, las empresas se comunican de manera electrónica entre sí para proporcionar información logística, de producción, de pedidos, y esta encuesta también nos lo da, es decir, muchas veces los grupos multinacionales se comunican, las filiales que tienen en el mundo se comunican a través de estas redes EDI. Y esto también nos lo da. Y encima nos lo da también por actor, si es entre empresas, si es entre empresa y administraciones públicas, y nos dice también el destino. Por tanto, esta es una encuesta muy potente para la medición del comercio electrónico por la cantidad de dimensiones que cubre. Luego, además, nos las da por ramas de actividad, que es una de las cosas deseables, como hemos visto en la plantilla anterior. Ahí aparecen en ese asterisco abajo de la presentación, voy a pinchar aquí,
Como ven ustedes aquí, aparecen todas las secciones de la CNAE, de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que cubre esta encuesta. Si nos vamos al lado de las compras, la información es mucho menor, como vemos. Solo nos da el origen, el dónde, el origen de las compras de comercio electrónico. También nos dice qué porcentaje es por web app o marketplace y por EDI, pero la información es bastante más pobre. Y esto realmente es solo para las empresas que tienen un tamaño mayor de 10 trabajadores. Para las empresas que tienen un tamaño menor de 10 trabajadores, la información es muy pobre. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta información vamos a ver qué tipo de información. Oh, me he pasado, voy a dar para atrás. ¿Qué tipo de tablas podemos sacar de esta encuesta? Bueno, pues observen ahí esta tabla que es por filas toda la clasificación de actividades económicas. Tenemos en la primera columna las ventas que se producen por comercio electrónico. Tenemos el porcentaje que suponen esas ventas de comercio electrónico sobre el total de ventas y encima la distribución de comercio electrónico de las ventas en España por las distintas ramas, en la Unión Europea y en el resto de países. Por tanto, como ven, esta encuesta realmente cubre un porcentaje importante de lo que realmente se pretende para el comercio digital. Otra información que también produce esta encuesta relacionada con el comercio digital es esto que ven aquí. Son las ventas hechas a través de los distintos mecanismos electrónicos, digitales que la empresa posibilita, que son las webs o las apps. Luego también si se hacen a través de las plataformas, los marketplaces, nos dicen qué porcentaje de las ventas es en cada una de esos canales. Y nos dice también si son B2C o B2B o B2G. Es decir, nos dice el destino de esas ventas, ¿no? Si son consumidores finales, si son empresas. Y también nos lo dice qué porcentaje de ventas son a través de mensajes tipo EDI, lo que les he comentado antes, ¿no? Esos mecanismos automáticos de transmisión de información. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda fuente que yo he encontrado. Les digo esto porque realmente es un recorrido que yo he hecho y que cualquiera puede hacer. Es decir, al no existir todavía una estrategia de medición global, pues simplemente vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos una estadística que es la estadística de productos en el sector comercio, que esta está focalizada en una de las ramas, que es el sector del comercio al por menor, que es la sección G, división 47 de la CNAE. Bueno, pues aquí estamos viendo que las ventas de bienes se desagregan por los distintos productos, pero tenemos aquí una variable que nos viene al pelo, que es el canal por el que se están produciendo esas ventas de comercio al por menor. El tradicional, el autoservicio, y aparece el comercio electrónico. También aparecen los actores, a quién se está vendiendo, si a consumidores finales, si a hogares, si a minoristas. Por tanto, nos da cierta información. Esta información se desagrega para cada una de los distintos grupos del sector del comercio al por menor, desde el G47.1 al G47.9, con lo cual está muy focalizado y habría que ver si esta información es coincidente o no con la información de la encuesta que acabamos de ver en el sector comercio, porque muchas veces nos encontramos estadísticas o encuestas que han sido diseñadas para fines que no son el comercio digital propiamente dicho, y es lo que está pasando aquí, donde realmente alguien ha incorporado el modo de canal porque tenía que cubrir una necesidad de un reglamento europeo o tenía que cubrir una necesidad de una demanda nacional. Es decir, esta información sobre comercio digital que yo les voy enseñando, que tenemos en las encuestas del INE, puede ser fruto de las necesidades individuales de cada ámbito estadístico, pero no han sido introducidas, digamos, como respuesta a una estrategia global para la medición del comercio electrónico. En este caso, en las ventas, pues tenemos toda esta información, pero en las compras, es decir, las compras que se hacen vía comercio electrónico por las empresas que están en estos sectores, pues no tenemos el canal de e-commerce. Hay una asimetría aquí, luego esto podría ser una laguna que tendríamos que subsanar en el futuro. ¿Qué tablas podemos sacar de esta encuesta? Pues miren, aquí tenemos una tabla donde por columnas aparecen los distintos canales, donde está el comercio electrónico, obviamente señalado en amarillo, y aparecen por columnas los distintos grupos dentro de las actividades de la división 47 de la CNAE.
Como ven, aparece el peso que tiene el comercio electrónico como canal para las ventas de este sector. Si ven, el total es un 3,5, es decir, un 3,5% pues son vía comercio electrónico. Pero si se van a la última columna, verán que hay un pequeño sector aquí que es el de otro comercio al por menor, como si no se quisiese la cosa, ¿no? Que no dice nada más, que se lleva un 56% de las ventas vía comercio electrónico. Y esto es porque el sector, la clase 4791 que está aquí dentro de la 479 es precisamente la única clase de la CNAE que actualmente existe para clasificar las empresas que realizan comercio electrónico o comercio por correspondencia. Por tanto, por eso está aquí contenida, digamos, el gran peso del comercio electrónico está en esta clase. Bueno, ahora paso a una estadística que conozco muy bien, ¿no? Que como ven, bueno, yo soy responsable directo precisamente de esta encuesta y ya por el nombre nos da pistas de a qué nos estamos refiriendo o qué podemos cubrir con esta encuesta de cara al comercio digital. Se trata de la encuesta de comercio internacional de servicios. Es una encuesta que recoge más de 62 rúbricas o productos de servicio para todos los países del mundo. Esas 62 rúbricas están incluidas en ese listado que aparece ahí de las 11 principales. Están de acuerdo a una clasificación que es la que les he comentado antes, EBOPS, con lo cual eso nos ayuda mucho porque ya está en la clasificación que desde el Manual de Comercio Digital se requiere para los servicios. Y el problema que tenemos aquí es que no tenemos ninguna variable directa que nos indique si estos servicios han sido solicitados digitalmente y o suministrados digitalmente, que es lo que realmente nos interesa. No, ¿por qué? Porque bueno, es una encuesta que realmente, esta encuesta es una encuesta que sirve de input para la balanza de pagos de servicios. Son datos que le enviamos al Banco de España para la elaboración de para su balanza de pagos. Y realmente no tenía el objetivo de medir el comercio digital. Pero pueden existir formas de acercarnos, de dar una estimación de esos servicios suministrados digitalmente a nivel internacional. Y es porque tenemos una variable en la que hemos sido pioneros en España en este tipo de encuestas, que es hemos añadido el modo de suministro del servicio. El Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio destaca 4 modos de suministro de los servicios. El modo 1, el modo 2, el modo 3 y el modo 4. No voy a entrar porque si no... Pero sí que les diré que el modo 1, que se llama modo de suministro transfronterizo, consiste en la modalidad de prestación de servicios en la cual el receptor del servicio y el suministrador del servicio permanecen en sus países y es el servicio, por así decirlo, el que cruza la frontera. Sería el modo equivalente al que se hace el comercio internacional de mercancías. Las mercancías pues cruzan frontera, tienen una entidad física y cruzan la frontera, mientras que el exportador y el importador permanecen en sus países. Pero el modo 1 de suministro transfronterizo no solo se refiere al cruce físico del servicio, también se refiere a todos aquellos servicios que se prestan por teléfono, por fax, por email, por correo ordinario, por correo electrónico, y aquí les he señalado en rojo, también, muy importante y es lo que nos interesa, por Internet o redes TIC. Por tanto, aquí de alguna forma ya tenemos una pista de que los servicios que se suministren a través del modo 1, una parte de ellos serán suministrados digitalmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos con eso y con otra información que es la clasificación que nos ha proporcionado la UNTAD sobre servicios que son susceptibles o que son potencialmente facilitados vía TIC, podemos de todos estos 62 servicios saber, son estos que están aquí, que aparecen aquí, son todos estos servicios que aparecen aquí, que son prácticamente todos, son susceptibles de ser facilitados por redes TIC. Entonces tenemos estos servicios, vemos cuáles son suministrados por modo 1 y más o menos podemos tener una idea de una cota superior, de una estimación de una cota superior de los servicios que van a ser suministrados digitalmente, que es una de las
del qué más importante del comercio digital. Les voy a mostrar algunos resultados. Sí, perdón. No, decía por intentar ajustarnos al tiempo, si puede 5 minutos. Bien. Pues si queréis puedo, bueno, claro, es que me va a llevar bastante tiempo. Puedo, si queréis, ir avanzando o saltándome algunas encuestas. En realidad, simplemente mostrar aquí, bueno, voy a la siguiente. Mostrarles aquí, esto es una tabla que sale de la propia encuesta. Como ven, estos son los 12 servicios principales o los 11 servicios principales. Lo que está señalado en amarillo son los servicios que son potencialmente, que pueden ser potencialmente suministrados digitalmente. Y como ven, el modo 1 son unos porcentajes altísimos, con lo cual probablemente tengamos que refinar aún más para tener una estimación de los servicios suministrados digitalmente, porque si no, correríamos el riesgo de sobreestimarlos. Bueno, ahora iba a pasar a una serie de encuestas que ya son desde el lado de los hogares. Son encuestas muy útiles para ver la demanda, la demanda de productos por comercio electrónico, ¿no? Sí que son encuestas normalmente que tienen un carácter muy cualitativo, ¿no? Y entonces es difícil encontrar cuestiones, la forma de hacer cuantitativas muchas de las variables. Aquí he encontrado alguna para esta encuesta, que es muy útil porque aparte de los datos de los bienes y servicios que se solicitan digitalmente, también dan los que son suministrados digitalmente. Y tenemos una posibilidad aquí a través de estas variables de 50 a 100 euros, de 100, donde mide más o menos el gasto que han podido gastar los hogares en compra de e-commerce, podemos monetizar de alguna forma, cuantificar esto. Voy a ir mucho más deprisa. Estas son las tablas que podemos sacar directamente. También tenemos la propia encuesta de presupuestos familiares, que nos dice lo que las familias gastan. Y todas las partidas de presupuestos familiares, todas ellas tienen una indicación de si se realizan por Internet, con lo cual es una explotación que también podemos hacer. Además, para 255 códigos de productos, con lo cual es una información también que podríamos explotar. Aquí vemos, por ejemplo, la evolución del porcentaje de gasto por Internet de los hogares españoles desde el 2016 al 2019. Y aquí aparece por partida de consumo de Ecoicop, siguiendo la clasificación Ecoicop. También tenemos las encuestas de turismo, que es un sector importantísimo en la economía española. Bueno, pues también tenemos tanto la encuesta de turismo de residentes como la encuesta de turismo de no residentes, recogen información de las principales matrices de gasto, tanto en gasto en alojamiento como gasto en transporte, y nos dicen cuáles son reservadas y suministradas, suministradas difícil, sobre todo solicitadas digitalmente a través incluso de plataformas como son Airbnb. Es una información que también podemos explotar. Esta es la de turismo de no residentes. Se hace esa pregunta filtro, se dicen, ¿ustedes han utilizado una reserva por comercio electrónico? Dígame usted qué partidas de gasto ha hecho por comercio electrónico y su valor. Con lo cual, los servicios turísticos los podemos tener muy bien captados por estas encuestas. Tenemos una fuente tributaria que ha mencionado Rodolfo, que es el Mini One Stop Shop, que aquí ha sido traducido como mini ventanilla única. Esto es una fuente tributaria que todavía no está siendo demasiado utilizada, puesto que requiere, digamos, una iniciativa de la propia empresa en darse de alta para este servicio. Y realmente son los empresarios o profesionales que prestan servicios a particulares, consumidores finales, en un estado distinto de la Unión Europea. Es decir, tienen que declarar el IVA por esos servicios en el estado de la Unión Europea, en el estado de la Unión Europea, donde estén sus clientes. Y esto es vital si en el futuro, si esto en el futuro, digamos, tiene éxito, pues es muy importante porque vamos a ver por fin que las plataformas van a declarar el impuesto, por lo menos el IVA, en aquellos sitios donde están desarrollando su negocio, donde están teniendo su negocio. Es decir, todo lo que se está vendiendo en España, pues el IVA va a ser declarado en España. El problema es que hay muy pocas empresas que se están dando de alta en este sentido. Y ya por último, acabo ya, perdonen. Esto es simplemente las plantillas que les he enseñado antes. He intentado meter cada una de las fuentes estadísticas que he descrito, las he metido en cada una de las celdillas, porque sirven realmente van a servir para estimar directa o indirectamente estas partidas.
Esto, bueno, pues alguien que esté interesado lo puede mirar con mayor detalle, tanto para el comercio digital doméstico como para el comercio digital transfronterizo. Las distintas fuentes que se pueden utilizar. Última, bueno, esto es una cosa importante porque les iba a poner una serie de grupos, de plataformas con la CENAE en la que actualmente están clasificados en las encuestas del INE. Se ve que hay cierta discrepancia. Alibaba e-commerce, todo el mundo piensa que estarán en el comercio electrónico, pero bueno, pues están en otras actividades de apoyo a la empresa. Es decir, muchas veces están en CENAEs que no tienen nada que ver con lo que uno puede pensar a priori. Por último, ya la última transparencia, lo prometo. Estos son algunas cuestiones pendientes. Actualmente la CENAE, la NACE Revisión 2, en su versión europea, está actualmente discutiéndose. Lógicamente tiene que actualizarse. A mí me han llegado estas dos preguntas, por ejemplo. ¿La sección G comercio debe incluir solo bienes tangibles o también bienes intangibles, bienes de plataformas? ¿Dónde está el límite entre bienes y servicios? Es decir, estas son cosas que se están planteando actualmente en la definición de las clasificaciones. En la sección G hay que crear nuevos códigos para diferenciar los negocios online versus offline. Esto está ahora mismo discutiéndose. En cuanto a las plataformas, me gustaría decir un par de cosas. ¿Es Uber un prestador de servicios de transporte o es un mero intermediario de servicios? ¿Es Airbnb un prestador de servicios de alojamiento turístico o es simplemente una plataforma colaborativa? Todo esto está llegando hasta los tribunales. El Tribunal de la Unión Europea ha dicho recientemente que Uber es un prestador de servicios de transporte en contra de lo que él decía, que era simplemente una plataforma informática que se dedica a intermediar. Todas estas discrepancias que son tanto de la propia definición del negocio por parte de la propia plataforma, de lo que dice un tribunal, que es el y de lo que estadísticamente nosotros tenemos que clasificarlos, hace que un reto importantísimo el estudio de estas plataformas. Por otro lado, ¿cómo capto los ingresos de las plataformas multinacionales que generan en España? Si la plataforma es no residente y me dice que factura todo en un país de baja tributación. Es decir, estas son las cosas que están aún pendientes. Perdonad por haberme alargado. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, José Antonio. Yo creo que es muy interesante esa hoja de ruta que nos plantea, o ese primer paso de ser capaces de aproximarnos al comercio digital con las fuentes que tenemos, que como ya nos han mostrado es mucha la información que tenemos. Es verdad que desde una agencia como la nuestra tenemos la particularidad o la cuestión que resolver de la regionalización, ya lo hemos comentado antes, de este tipo de transacciones y este tipo de flujos donde no podemos muchas veces ubicar el origen o el destino de la transacción, ¿no? Y el tema de las clasificaciones, que indudablemente es un tema que no solo la clasificación de actividades, sino me imagino que todas las clasificaciones están afectadas por este fenómeno de la digitalización que, como hemos comentado al principio, es un fenómeno transversal, ¿no? Bueno, pues si les parece, pasamos ahora al turno de preguntas. Hay algunas preguntas que se han planteado en el chat a lo largo de las presentaciones, que en algunos casos han sido respondidas en el chat, pero si les parece podemos enunciarlas por si en este caso Rodolfo quiere hacer alguna puntualización adicional. Y José Manuel Cuenca nos preguntaba de si los datos de comercio digital nos permitirían rastrear la localización de los lugares de origen de la producción y destino, el consumo y el volumen de transacciones. No sé si Rodolfo o José Antonio querían... Elena, lo que yo le quería decir a José Manuel es que lo primero que tenemos que hacer es justamente el trabajo que hizo José, al cual felicito porque me pareció muy impresionante, la reutilización de los datos para obtener algo que se quiere medir en este momento. Mis felicitaciones para él. Pero lo que queremos saber en este momento es de qué tamaño son los flujos. Por supuesto que hacer el tracking, el seguimiento, desde dónde sale hasta dónde llega. Ya algunas empresas lo utilizan, sobre todo empresas que como autoservicios y este tipo de transportistas de perecederos tienen muy claro el lugar de origen y el lugar de destino, pero no se ha generalizado a toda la economía, y es algo que tendríamos que buscar para llegar a ese nivel de detalle, cómo poder hacer parte de esta medición a la geolocalización. Sí,
Gracias, Rodolfo. Rodrigo preguntaba por el impacto estadístico de las operaciones con criptomonedas o entre particulares. Creo que Rodolfo. Sí, el tema de las criptomonedas es diferente y es totalmente diferente porque todavía no queda claro si son un activo producido, si son un activo financiero, en fin, tienen características muy particulares. Se ha avanzado mucho en el tema, pero las criptomonedas, de hecho, de manera, a propósito, digamos, se dejaron fuera del handbook de medición del comercio digital justo por esto, porque es un tema que tiene diferentes aristas. Y las transacciones entre particulares es justamente lo que estaba platicando José Antonio, de qué va en dónde, qué va, cómo debemos de clasificar a Uber, Airbnb, etcétera. Sí, Pablo Podadera preguntaba sobre el fraude y la ciberseguridad en el comercio digital. ¿Cuál es su tratamiento, si lo tiene? Esa pregunta no la comprendí muy bien, pero lo que entiendo es que en la economía tradicional estas actividades no generan valor porque solamente transfieres recursos entre actores. Pero las actividades que haya contra ellas, sin duda deben ser parte de las estadísticas, pero no sé si Pablo pudiera ser un poco más claro con la pregunta. Bien, sí, Pablo en el chat nos precisa. Luego, de parte nuestra del Instituto, hay una pregunta que nos interesa en esta hoja de ruta o en este inicio que vamos o este avance que queremos hacer sobre la medición de la economía digital, y es si conocen alguna iniciativa internacional para el estudio del modelo de negocio de plataformas desde la estadística pública. No sé si Rodolfo o José Antonio. Hay incluso, perdona, intervengo yo. Hay incluso alguna operación estadística implementada, sobre todo para conocer el trabajo mediado por plataforma. Concretamente, el centro, la Joint Research Commission de Sevilla ha abanderado un proyecto piloto. Creo que han corrido 2 encuestas hasta el momento, y con todos los inconvenientes que tiene la primera vez que se ejecutan operaciones de este tipo, pues se están permitiendo conocer un poco y hacer un perfilado de cómo son los usuarios de plataforma, y están permitiendo avanzar en esa dirección, porque evidentemente se trata de dimensiones que, si las quieres capturar, vas a tener que implementar operaciones estadísticas nuevas, ¿no? Ese es un terreno por recorrer que es muy interesante y que plantea un reto actual. Muchas gracias, Emilio. Y la segunda que nos planteábamos, yo creo que ya la he comentado cuando he intervenido antes, es el tema de la regionalización de la información sobre comercio electrónico. Ahora esa información a nivel regional, pero bueno, no sé si hay algunas iniciativas y opción. En este caso, no sé si José Antonio nos podría responder. Bueno, yo no estoy en los grupos de las estadísticas que tienen que ver con lo que se llama el TIC a empresas y comercio electrónico, ¿no? Yo me muevo más en el ámbito del comercio internacional de servicios y no sé si realmente existen iniciativas en ese sentido. Lo que conozco es que efectivamente la estadística de TIC empresas creo que sí que tiene una regionalización actualmente, ¿no? Por comunidades autónomas. Si no me equivoco, perdonadme si me estoy equivocando. La encuesta de TIC empresas y de comercio electrónico, yo creo que el INE sí que está proporcionando datos a nivel regional. Claro, a nivel internacional, yo creo que la preocupación sobre todo es la regionalización a nivel de país, por así decirlo, ¿no? Porque lógicamente ya es muy difícil, sobre todo en el caso de las plataformas, conocer el negocio de la plataforma en cada uno de los países. Muchas veces ese negocio a nivel global o a nivel de una región supranacional, pues se computa todo en un determinado país, lo cual es totalmente, desde un punto de vista estadístico, nos destroza absolutamente, ¿no? Entonces, yo creo que primero los organismos internacionales van a intentar que nos centremos
un poco en ver cómo las plataformas nos pueden dar información de sus negocios regionalizada a nivel de país, y luego a partir de ahí, si ya pudiéramos de alguna forma poder regionalizar a nivel de unidades territoriales inferiores al país, pues sería lo óptimo para todos, para vosotros y para todos. Pero yo creo que todavía estamos en una fase muy inicial, es decir, todavía no sabemos muy bien cómo estas plataformas que no están en ningún sitio, que están virtualmente en un sitio y luego que declaran todo su negocio en países de baja tributación, pues lógicamente todo el negocio es atribuido a ese país y por tanto a lo mejor la empresa no nos quiere, es que no tenemos forma ni siquiera de encuestarla para saber cuál es la parte del negocio en España y dentro de España de Andalucía, por ejemplo. Gracias. Sí, gracias, José Antonio. La dificultad de aproximar la realidad no distorsionada por las estrategias de la empresa desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, ¿no? Que ese es un reto. Y sí. Perdón, si me permites, muy rápido, yo sé que andamos ya sobre el tiempo, pero con la información que ha presentado José, me parece que sí se puede llegar a realizar una estimación, por lo menos muy gruesa en esta primera etapa, dependiendo, por supuesto, de la significancia de los datos a nivel estatal, a nivel regional, pero creo que sí ya se puede tener por lo menos una idea de este tipo de relaciones. Lo que me parece que va a ser mucho más complicado va a ser analizar los flujos interregionales. Ese me parece que es el reto desde el punto de vista de las estadísticas regionales, cómo poder captar exactamente esto, porque las transnacionales pues operan a nivel de todo el mundo, primero tener la visión de España y después de cada una de las regiones, pero sin duda cuál es la relación que existe entre regiones me parece que es mucho más complejo en ese sentido. Y había otra pregunta por ahí de las clasificaciones, es un debate, bien lo señalaba José Antonio. No queda claro, por ejemplo, mencioné el caso de Uber, si es un sistema de transporte, si es un sistema, es una plataforma, en fin, no queda claro y es todavía materia de trabajo para quienes se encargan de realizar estos clasificadores. Sí, bueno, y yo sí tenía una última pregunta, aunque sé que nos pasamos un poco de tiempo y que tiene que ver con algo que habéis mencionado los tres, ¿no? Y es el hecho de esos cambios legislativos que tenemos que tener, lo mencionaba Emilio, ¿no? Para ser capaces desde la Administración y desde la estadística pública de realmente subirnos al carro de la digitalización, ¿no? Y hemos hablado, yo creo que José Antonio lo ha ido mencionando como una fuente principal, el tema de la información tributaria, que desde luego en España y a las agencias estadísticas regionales ahora mismo no es una fuente accesible, cosa que parece un poco ilógica desde el punto de vista de este nuevo mundo en el que nos incorporamos, ¿no? Ser capaces de aprovechar toda la información que se obtiene a partir de la agencia tributaria, que ahora mismo no tenemos. Y algo que has mencionado, Rodolfo, sobre el uso de una fuente muy relevante, que son las tarjetas de crédito, que nos van a poder o nos van a permitir en esos flujos conocer el origen y el destino, ¿no? Y que aquí nos encontramos con una dificultad que yo creo que es común a todas las agencias estadísticas, que es el acceso a fuentes privadas y la necesidad de regular cómo se produce ese acceso, esa obligatoriedad, ese precio, si tiene que tenerlo de esa fuente para la estadística pública. No sé si ahí nos podéis avanzar algo de si vamos por buen camino o se ha empezado o no. Trabajar con fuentes privadas siempre tiene el gran tema, el gran problema de que ellos lo buscan por un beneficio y nosotros desde el lado de la estadística lo que estamos buscando son bienes públicos. Obligarles un poco o mandatarlos a que compartan su información me parece que no es la vía, sino tenemos que ir por el otro lado, por el lado suave, decirle, con la información que nosotros tenemos puedes complementar tu modelo de negocio, porque tú vas a entender entonces la regionalización y cómo te puedes apoyar en eso, porque nosotros tenemos un conocimiento que no te lo van a dar otras fuentes de información. Esto aplica a nivel país, a nivel región. Sin embargo, lo que se mencionaba, sobre todo en la presentación de Emilio, es justamente que necesitamos un cambio de mentalidad. O sea, no podemos quedarnos haciendo hojas con lápiz. O sea, tenemos que realmente pasar a la era del data driven. Claro. Bien, pues si les parece una última pregunta, que va a intervenir el secretario general de Economía, José Ignacio. Sí, bueno, yo en primer lugar felicitaros, ¿no?, por la
la mesa redonda. Es verdad que me he quedado unos minutos fuera porque he tenido un apagón digital completo. Primero el ordenador y después el móvil, lo que bueno, pues me ha impedido pues, escuchar algún trocito. Pero permitidme, ya que tengo aquí a tres expertos, ¿no?, en economía digital, posiblemente el reto digital más importante que hay sobre la mesa sea la digitalización de la administración pública, en tanto cuanto que con los fondos del Next Generation es una de las pocas líneas financiables, solo hay 7, antes hacía referencia a ella, esta es la quinta. Hombre, ese dinero va a llegar a administraciones nacionales y regionales por todos los países de Europa. Luego, de repente, va a haber una demanda gigantesca en el próximo año, 2 años, respecto a la que hubiera habido si no hubiera habido estos fondos. Hay miedos incluso de que se pueda crear una burbuja de consultoría en digitalización, lo cual favorecería pues, a las grandes consultoras frente a otro tipo de modelo de empresa. Hay miedos también de que al final las digitalizaciones que se hagan no sean compatibles, es decir, pues que si se digitaliza una región con unos determinados protocolos, pues no sea compatible o no pueda compartir con otras. ¿Tenéis algún consejo, alguna información práctica que darnos en este momento tan crucial, ¿no?, para la digitalización de las administraciones europeas a todos los niveles, nacional, regional y local, como con esa carrera que va a empezar a partir del año que viene y hasta el 2020, bueno, ahí es hasta el 23, pero como después el N+3 de los fondos europeos, pues seguirá hasta el 2025 o principios del 26? Hombre, no sé, yo creo que algunas de las claves ya las ha dado el secretario general, ¿no? La armonización y el que todo el proceso sea un proceso a poder ser transversal e integral, eso yo creo que es un requisito, pero es aplicable a esto y a otras muchas situaciones. Lo que sí yo creo que tenemos que estar preparados, como bien decías, para que dispongamos de la capacidad para hacer frente a ese proceso de digitalización en la propia región, ¿no? Y para eso, pues, necesitamos que ese ecosistema exista y estar preparados para que cuando exista seamos capaces de dar respuesta, y así evitaremos cosas tales como burbujas, como aprovechamiento por parte de agentes no esperados del proceso, porque de lo que se trata es de usar de manera eficiente el dinero público que vaya destinado a promocionar, a promover, a acelerar todo el proceso de digitalización para que eso se transforme en un factor de competitividad y en una fuente de valor para toda la economía andaluza. Además, aquí yo quisiera señalar una cosa. Si algo tiene estos nuevos factores de competitividad basados en datos, es que son muy democráticos y muy endógenos, y entonces dan nuevas oportunidades, no requieren de grandes volúmenes de inversión, sino que requieren de talento, requieren de conocimiento. Y, por tanto, cualquier región, aunque su situación relativa no esté muy alzada, puede ser capaz de liderar estos procesos. Entonces, es una oportunidad fantástica y es un reto. Y ahí las autoridades públicas tienen que ser capaces de estar preparadas para que ese ecosistema exista y no sea aprovechado, digamos, por agentes extraños o externos al sistema. Yo lo único que agregaría, aparte de lo de Emilio, es que tengan muy claro qué se quiere digitalizar y por qué se quiere digitalizar. Porque claramente las necesidades de una región son distintas a otra, pero si se es muy claro en esto es lo que voy a hacer, por esto lo voy a hacer, me parece que los recursos servirán para el bien del contribuyente. Muy bien, bueno, pues si les parece los dejamos aquí. Muchas gracias a todos, a los ponentes, a los asistentes y bueno, les emplazo a que pasado mañana, el martes, tenemos la segunda sesión de esta jornada, a la que hemos denominado Territorios Inteligentes e Inteligencia Artificial. Muchas gracias a todos.